Haciendo una corrección en el ejercicio anterior, se pasa de millas por hora a metros sobre segundo, no al contrario. Pasamos al ejercicio 11, donde nos piden convertir hora, minutos y segundos a milisegundos. Entonces ya nos están dando el formato como tiene que ir la salida por pantalla. Tiene que ir la instrucción de lo que tiene que realizar el usuario. Digite horas, digite minutos, digite segundos. Lo mismo, salida por pantalla, se imprime el resultado, lo mismo, el resumen de hora, de minuto y de segundos. De minutos, horas y segundos. Y ya se imprimen los milisegundos. Nos están dando fórmulas, entonces teníamos que deducir y sacar la fórmula. Pasamos al diagrama de flujo. Botón Run, iniciar. mm, Primera salida. Cadena de caracteres se imprime. Entonces se da la instrucción. Por favor, digite el número de horas, minutos y segundos que desea convertir a milisegundos. Eso es lo que tiene que realizar el usuario. Pasamos abajo. Digite horas. Entonces hay una salida de datos. Entonces es una instrucción. Lo mismo abajo. Es un identificador H. Entonces se define H por medio de lectura de teclado que se define a partir de un número o de un valor que se haga, no sé, se represente por medio del teclado. O sea, el usuario tiene que definir el valor de h. Lo mismo, digite minutos, entonces minutos sería m. Entonces m, por medio del identificador m se define minutos. Digite segundos, lo mismo. Por el medio del identificador S se definen los segundos. Mm, cada uno de estos, de cada uno de los identificadores, tiene que estar identificado plenamente para posteriormente realizar la operación. Es decir, lectura de teclado, lectura de teclado, lectura de teclado, designación del valor, designación del valor, designación del valor. Pasamos a la siguiente línea. La cantidad de milisegundos por hora y segundos es de tantos milisegundos. Esto es una salida de datos porque se imprime el resultado. Pasamos a la siguiente parte donde ya mostramos la flecha. También debería estar en el otro. Encontramos la expresión como tal. Ya vemos que ya se agregan más elementos a los paréntesis. Entonces se tienen que evaluar los paréntesis más internos posteriormente. Los paréntesis que le sigan en su orden más internos se le entrega a la suma a los segundos y después se le entrega la multiplicación. La de los paréntesis más externos, perdón, desde los paréntesis más internos a los más externos. Y ya finalmente, fin, tecla fin, que ya sería la culminación del programa. Ahora sí pasamos al React como tal. Ejercicio 11. Entonces, este programa hace la conversión de milisegundos a partir de horas y minutos y segundos. Y los números de entrada de teclado, lo mismo. Vea, los números de entrada por teclado deben ser positivos, tiempo negativo no aplica. Eso ya depende mucho del contexto donde se use el programa. Mismo acá se imprime en pantalla lo que el usuario debe realizar. Debe indicar cantidad de horas, cantidad de minutos y cantidad de segundos. Salto de línea, se imprime lo que tiene que realizar el usuario. Salto de línea, se imprime, digite horas, instrucción, identificador H va a almacenar por lectura de teclado el valor o numérico que se define por parte del usuario. Mm, y me almacena cantidad de minutos, obviamente. Bien.
digite minutos. Entonces la instrucción m identificador m, por lectura de teclado almacenar valor numérico de m, a imprimir print, digite segundos, mm, identificador s almacenará, mm, bueno, guardará la cantidad de segundos definidos por lectura de teclado por parte del usuario. Salto de línea, ya por último se imprime el resultado. Pero antes de ello, antes de eso se evalúan los paréntesis más internos. Acá se hace énfasis en cada ejercicio. Entonces pasamos, no se pasa directamente a la expresión evaluar, sino más bien a lo que contienen los paréntesis más internos. Entonces acá hay una expresión. Como ya tenemos definido los identificadores M, que son minutos, H, que son horas, y S, que obviamente son segundos, entonces ya podemos proceder. Entonces el programa va a leer los paréntesis más internos. Primero va a evaluar los paréntesis más internos. Entonces encontramos una multiplicación M por 60, una multiplicación H por 3600. Lo mismo, acá hay una suma, entonces se la va a entregar. Entonces después de esos dos resultados se lo va a entregar a la suma. Como ese ya, pues, ya está definido, entonces se suman los tres valores. Valor A, valor B y valor C. Después de eso se le va a entregar a la multiplicación por 1000. Ya después de eso se procede ahora sí a imprimir en pantalla. Después de cada tildilla un valor numérico o un carácter. Entonces, valor numérico sería horas, valor numérico serían minutos y valor numérico serían segundos. Y por último, como tenemos un cuarto carácter, una cuarta tildilla A, entonces iría el resultado de la expresión. Vamos a probarlo. Instrucción, milisegundos, 12, 12, 12. Entonces la cantidad de milisegundos para 12 horas. 12 minutos y 2 segundos es de ¿cuántos milisegundos? Usamos, vamos a, daría este resultado, milisegundos. Pasamos para el ejercicio número 12. En el número, en el ejercicio número 12 hay que hacer una representación de esto en rápido. O sea, como tal no se puede. Entonces tenemos que definir diferentes segmentaciones. Es decir, ecuación A, ecuación B. Primero se resuelve este estos valores, y después se resuelven estos valores y tiene que haber un paréntesis para que divida. Entonces tiene que dividir este y este valor para que dé específicamente este resultado. Vamos a verlo en el diagrama de flujo de datos. Inicio, botón run. eh, Acá se hace énfasis, fundamentalmente exact, inexact. Es convertir de un fraccionario a un número ya más aproximado, ya más en punto flotante. Se llama exacto. Por eso se dice exacto, inexacto. Entonces, se van a el inicio automáticamente, directamente se va a imprimir en pantalla el resultado, porque no hay diseño de pantalla. Entonces, lo que se hace es acogernos directamente al contrato. Se evalúan los paréntesis más internos. Paréntesis más internos. Entonces, encontramos esta expresión, estas expresiones. Primero se va a resolver esta expresión, se van a resolver esta expresión y esta expresión encontramos que es una división.
Entonces, squared de raíz cuadrada de 144, una división 9,943 sobre 120. Entonces acá hay una suma. Este resultado se suma al resultado de raíz cuadrada de 144. Después de eso se lo va a entregar a los paréntesis más alejados, más alejados. Pero acá encontramos otros paréntesis. Entonces primero se van a resolver la división entre 23 dividido 2, lo mismo acá, 17 dividido 11. Ese resultado, esos dos resultados se van a sumar. Acá va a dar un resultado, lo suma con resultado, esos dos resultados se suman y a un único resultado. A ese único resultado es el que se divide, o sea, este resultado de todo esto se divide entre este resultado de todo esto. Ya, fin. Así culmina el programa. Vamos a verlo en Racket. Lo mismo, este programa resuelve únicamente una ecuación que tiene como resultado igual 0.656925. Se evalúan los paréntesis más internos y luego se entrega el resultado al convertidor de punto flotante. Exacto, inexacto, como ya expliqué en el diagrama de flujo de datos, donde se evalúan las expresiones más internas. Más internas. ¿Ok? Acá encontramos una suma, mismo una raíz cuadrada, una división. Se resuelve esta operación, se resuelve esta operación. Después de estos dos valores se le entregan la suma. Se suma este resultado más este resultado. Después, paréntesis más internos. Acá ya tenemos un resultado. Después acá hay otro resultado. Entonces es la suma entre dos fraccionarios. Se resuelve este fraccionario, se resuelve este fraccionario. Después estos dos fraccionarios se suman y ya tenemos valor 1, prácticamente es este, y valor 2. Entonces estos dos se van a dividir y esto daría el resultado. Es decir, el orden es de los paréntesis más internos a los externos, prácticamente. Y como encontramos acá, el resultado es 0.65692595 y vemos que tiene concordancia. Pasamos automáticamente al ejercicio número 13. Lo mismo, pero ya, acá ya nos están dando la fórmula, o sea, la ecuación, pero con la diferencia es que ya no tenemos, o sea, ya tenemos una variable, ya tenemos una definición de x. Mientras que acá, en el ejercicio número 12, no había. Entonces acá sí, lo mismo. Funciona igual, entra de datos de X y por último ya se imprime el resultado prácticamente. Vamos a revisar el diagrama de flujo de datos. Desde inicio, botón run, se va a imprimir la cadena de caracteres. Entonces, por favor, digite el valor que le quiere asignar a X, cierra comillas, abajo se le tiene un dato de entrada que es el valor de X. Entonces tenemos un indicador. Desde ello, tenemos ya el resultado de la ecuación para un valor de X. Como en los anteriores ejercicios, se aplica también la misma dinámica. Es decir, a partir de la resolución de esto se obtiene el resultado. Lo mismo, valor exacto, inexacto, lo que hace es ponerlo ya en punto flotante, un número más exacto. O sea, no fraccionario, sino más exacto. Lo que se necesita puntualmente. Paréntesis más internos, paréntesis más internos a los más internos, paréntesis más internos a los más externos. Entonces acá encontramos una división de diferentes caracteres. Ese resultado numérico se pasa directamente a la impresión por pantalla.
Sí, ya. Y ya sería fin. Pues así culmina prácticamente este programa. Vamos a revisarlo. Ejercicio número 13. Lo mismo. Este programa resuelve una ecuación a partir de la asignación del valor de x. O sea que ya hay una variable. Se vea si los números de entrada por teclado lo ameritan utilizar punto flotante, muy importante. Si no hay expresiones diferentes alveolas, no se garantiza el correcto resultado. Entonces, se va a imprimir en pantalla lo que el usuario debe hacer. Es decir, en este caso, debe asignar el valor a x. Entonces, se va a imprimir en pantalla esta. Esta es la instrucción. Después de esto, se va a almacenar el valor de x asignado por el usuario. Y x es el valor que se le asigna por lectura de teclado. Salto de línea. Por último, ya se va a imprimir el resultado en pantalla, pero primero se van a evaluar los paréntesis más internos. Entonces encontramos esta expresión, esta respectivamente. Desde los paréntesis más internos a los paréntesis más externos, encontramos esta división. Después, esta square viene siendo raíz cuadrada de x. Entonces sería una división entre raíz cuadradas de x sobre x. Después de ese resultado, acá ya tenemos un resultado, un valor. Podemos catalogarlo como A, B, C, D. Ya dependería de cuántos caracteres haya, cuántos valores haya. Prácticamente, acá encontramos otro valor. Entonces, a este valor, sabemos que acá hay una suma. Entonces, servirá que este valor, o sea, este valor se tiene acá porque es aparte. Acá hay otros paréntesis más internos. Entonces, resolver raíz cuadrada de 144, raíz cuadrada de 169. Esos dos resultados se van a dividir. Después se le van a entregar a la suma. Lo mismo, a este resultado, básicamente es que la primera ecuación que estamos viendo, la primera expresión, se le va a entregar a la suma. Lo mismo a la suma. O sea que estos dos resultados se van a sumar, van a formar uno. Ahora, acá hay otra expresión. Desde los paréntesis más internos a los paréntesis más externos. Es decir, primero la división entre 1, entre 2, un medio, por x. Después de estos se le va a entregar a la suma de más 25. Entonces acá tenemos un valor y otro valor. Valor A, valor B. Esto es de valor A, va a estar dividido, acá vemos de los paréntesis más internos a los más externos. Pues valor A sobre valor B. Comprobamos resultado, digamos que 23, 28, digamos que 365, nuevamente 274 y vamos a comprobar si cuadra respectivamente. El valor de 3 es 15.95. Vamos a ver, el valor de 3, 15.95. Y acá comprobamos respectivamente que es 15.95. Pasamos directamente al penúltimo ejercicio, ejercicio número 14. Pasamos al ejercicio penúltimo, entonces, ejercicio número 14. Escribir un código donde tome como dato de valor. Bueno, X, listo. Esto, este ejercicio es igual al que acabamos de ver en el ejercicio número 13. Igual, idéntico. Pero con la diferencia, perdón, que se aplica una fórmula o, por decir así, una ecuación diferente. Entonces, vamos a ver. Entonces, tiene que solicitar valor de x y como resultado tiene que resolver esta ecuación y reemplazar, obviamente, el valor de x por lectura de teclado.
y lo mismo, identificadores de funciones. Pasamos acá, y sería entonces inicio, run, lo mismo. Acá hay una salida, entonces se está imprimiendo estos caracteres. Hay una impresión, se está imprimiendo, mejor dicho, en pantalla de la instrucción de lo que hay que hacer. Entonces, identificador X. Entonces, X va a adquirir un valor por entrada. ¿Qué significa? Que el usuario por lectura de teclado, es decir, el programa le va a pedir un número o una serie de números para definir el valor de X. Ya cuando tengamos ya definida, ya tengamos el identificador de X, automáticamente X va a adquirir el valor del número o el- prácticamente la expresión o lo que define el usuario. Digamos que el usuario puso un 2 en el teclado, entonces X va a adquirir automáticamente el valor de 2. Entonces, donde se encuentre la X va a tener 2. Ya pasamos del identificador a la salida de texto. Se va a imprimir un resultado. Entonces, el resultado de la ecuación para un valor de X es el resultado ya lo tenemos. ¿De dónde sale? De esta expresión de paréntesis más internos, más internos, más internos, a los paréntesis más externos, más externos. Lo mismo, acá aplica exact, inexact. ¿Qué hace concretamente exact, inexact? Parte de un fraccionario, de una expresión de un fraccionario, un número no entero, a un número de punto flotante, es decir, más exacto. Eso es lo que va a hacer, definitivamente. Y el último, después de evaluar y de imprimir el resultado, o sea, eso se va a evaluar y se le va a entregar automáticamente a la impresión. Se va a imprimir en teclado. O sea, se va a imprimir esto en pantalla. Y esto se va a leer en teclado. Fin, ya, finalización ya del programa. Pasamos a Racket, corresponde. Entonces, este programa resuelve la ecuación a partir de X asignado por el usuario, establece los números de entrada, crear la numerito, entre el punto mutante, lo mismo, se aplica a las mismas salvedades. Se imprime en pantalla lo que el usuario debe indicar. Valor de X, lo mismo, print, se va a imprimir en pantalla las instrucciones de lo que debe realizar el usuario. Es decir, en este caso debe asignar el valor a X. Identificador X, entonces va a realizar lectura de teclado. El usuario va a definir un número o va a escribir un número y automáticamente X va a adquirir ese número. Entonces, donde se encuentre la X va a tener ese número. Digamos que la X haya sido 4, entonces el identificador X dirá que donde esté la X pone un 4 automáticamente. Eh, ya para finalizar, obviamente se va a imprimir el resultado posterior análisis de los paréntesis más internos. New line, nueva línea, se va a imprimir. Pero se van a examinar los paréntesis más internos. Desde los paréntesis más internos a los paréntesis más externos. Más externos. Encontramos esa expresión, una línea de código desde los paréntesis más internos a los paréntesis más externos. Entonces encontramos expresión. eh, hay varias subdivisiones, podemos ver. Acá hay una subdivisión que se cierra
acá se cierra otro. Entonces esta es una subdivisión como tal. Se van a resolver los paréntesis más internos. Entonces, se va a resolver 2 dividido entre 17. Entonces acá va a tener un valor. Entonces acá hay otros. ¿Sí? Acá hay otros paréntesis más internos. Entonces se va a resolver 3 dividido 4. Lo mismo. Se va a resolver 1 dividido 2. Entonces a estos dos resultados se van a restar. Es decir, 1 dividido 2 menos 3 cuartos. Ahora, eso se lo van a entregar a más x. Es decir, después de esta resta se va a sumar x. Y después de esto, como acá ya tenemos un valor, está en lista de espera, y este valor que acabamos de resolver, o que el sistema acaba de resolver, lo va a dividir. Entonces acá sale un valor. Después, los paréntesis más cercanos. Entonces después, ese valor se va a sumar a x. Después de realizar toda esta operación, la división y todo esto, se van a sumar. Se va a sumar, pero con x. Pues acá tenemos ya definido un número. Después encontramos esta expresión, desde los paréntesis más internos a los paréntesis más externos. Primero se va a lavar esto, la suma es x dividido 2 con una suma, bien. Pues acá encontramos otra, es un squared, raíz cuadrada, de raíz cuadrada de x dividido entre x. Después esto se le va a entregar a más 20. Entonces acá hay una suma, una suma y una suma, según el más 20. Se va a resolver esto, que es aparte. Se va a resolver esto, que es aparte. Y esto se va a resolver. Entonces, esto, o sea, este valor más este valor, o sea, esto ya es aparte, este valor, este valor, se le van a sumar a más 20. Esto se le va a entregar, este se le va a entregar a más 20. Ahora, después de esto, hay otra expresión. Entonces acá ya tenemos la solución de esto. Esto se le va a entregar a la multiplicación. Pero antes de la multiplicación, los paréntesis más internos o más cercanos, hay una división. Entonces 16 dividido entre x. Entonces se va a multiplicar este valor por el valor que acabo de sacar. Después de resolver esto, hay una división, pero entonces ya sería un, un paréntesis más lejano. Entonces, este primer valor que acabo de sacar, racket, se va a dividir, este primer valor, se va a dividir a este segundo valor. Después de ello, tenemos un valor, obviamente. Después de ello, se le va a entregar este valor a la suma, pero evaluando los paréntesis más cercanos, acá encontramos que x está elevado al cuadrado. Es decir, encontramos x, porque la función indica que la base está elevada unas tantas veces por este número, este número. Este es el exponente y esta es la base. Entonces, a este resultado se le va a sumar el resultado de este. Entonces, siguiendo en este orden de ideas, se va a resolver eh, x elevado al cuadrado más el valor de todos estos paréntesis. Después, se le va a entregar a después de esto,
se le va a entregar a exact e inexact. Entonces acá es en donde ya mm, se aplica lo que ya le están comentando. Y a partir de un fraccionario o un número no exacto, se va a definir un número exacto o de punto flotante. Ya se le va a entregar, o ya se le puede entregar directamente a print. Entonces, X ya tiene su tildilla A. Y este valor, todo este valor, todo, ya tiene su propio valor. Entonces ya tiene su propia tildilla. Entonces ya se procede, o sea, ya se evaluó, ya se entregó el resultado. Entonces se va a imprimir. Ahora sí el programa va a proceder a imprimir el resultado en pantalla. Entonces, run, y ya podemos encontrar mm, el funcionamiento como tal del programa. Por favor, digite el valor que le quiere asignar a X. Digamos que 2328. Esta sería la solución aproximadamente 124. mm, Eso, 167. Este sería el valor. Vamos a comprobar con el ejemplo. 12. 12 es de 144. 12 es de 144. Comprobemos. 12 es, eh, 12 es 144. Tal vez después del punto flotante ya empieza a variar, porque ya aplican muchas cosas. Eso principalmente tiene que ver con la segmentación que yo hice acá. O sea, yo empecé a dividir o a sacar partes de la fracción, partes de esto. Primero resolví esto, después resolví esto, y después esto se dividió y después se le entregó a más x al cuadrado. Pero esto ya varía mucho por la función exact-inexact. Posiblemente está afectando el punto flotante, pero lo importante es que la parte entera. Ya pasamos directamente al ejercicio 9. Digo, perdón, ya pasamos al último ejercicio, la finalización de la presentación de sustentación y presentación del taller 01 de programación 1, presentado al profesor, al doctor Ricardo Laverde. Entonces, ejercicio número 15. Lo mismo, se va a reemplazar el valor de x. De igual manera, entonces, mm, se pide el valor de x, se va a imprimir el valor, o sea, el valor de x, o sea, se va a imprimir el valor el resultado prácticamente de la ecuación a partir del valor de x. De eso, pues yo realicé la segmentación, la segmentación, la segmentación, la segmentación y la segmentación, pero ya con identificadores consecutivos, es decir, identificador A, identificador B, identificador C, identificador D, identificador F, identificador resultado, que ya es todo. Entonces salía por pantalla, mm, se imprime en pantalla lo que tiene que hacer, se imprime el resultado, lo mismo, se imprime en pantalla el resultado de la misma ecuación. Pasamos directamente a ver el diagrama de flujo, botón run, inicio, mm, acá hay una salida, entonces acá hay unos caracteres, se va a imprimir lo que tiene que realizar el usuario. Pues pasamos al identificador X. X, por medio de lectura de teclado, se va a asignar un valor y automáticamente X va a adquirir ese mismo valor que lo va a depositar el usuario. Digamos que el usuario puso un 4, entonces X va a adquirir automáticamente el valor de 4.
tanto acá como en todas las expresiones posibles. En todas las expresiones. En toda la expresión del código. En todas. Luego, hay una salida de datos. Entonces se va a imprimir el resultado de la ecuación para un valor de x, ya lo tenemos, es de. Entonces, el resultado sale directamente de esta línea de código, de esta ecuación. Paréntesis más internos, paréntesis más internos, paréntesis más internos, paréntesis más internos, paréntesis más internos. Vamos a ver ahora sí el código. Ah, y obviamente, acá ya hay finalización del programa, finalización del ciclo. Mm, Entonces, lo mismo aplica como en el ejercicio número 14. Este programa resuelve una ecuación a partir de un valor de x asignado por el usuario. La asignación del valor de x es por lectura del teclado y asimismo por identificador de x. Nueva línea, salto de línea, print es lo que tiene que realizar el usuario. Entonces, para no escribir tanto x, guardar el valor de x, guardar el valor de d, c, guardar el valor de d, em, eh, decidí poner puntos suspensivos y explicarlo directamente en la línea de código. Asimismo, lo más importante es A guardará el resultado de la operación. Guardar el resultado de la operación. Así que acá ya se interlazan, se interconectan diferentes identificadores. A se mezcla con B, C se mezcla con B, B se mezcla con D. O sea, lo que hicimos fue segmentar, fraccionar prácticamente la ecuación hasta ya tenerla en la ecuación madre. Así le denomino. Define. Entonces empezamos. Define. Tenemos el identificador. Entonces, el usuario ya depositó por lectura de teclado el valor de X, ¿cierto? Entonces, donde esté la X, automáticamente va a adquirir el valor que se le asignó por parte del usuario. Entonces, identificador A. Identificador A es el resultado de la solución de estos paréntesis, comenzando por los paréntesis más internos, es decir, por esta división. 45 dividido entre x. ¿Cuál es x? X es el valor asignado por el usuario por lectura de teclado. ¿Listo? Después de esta solución, de esos paréntesis, se le va a entregar a más. Pero, escuchando o observando, mejor dicho, lo que acabamos de mencionar en clase, o sea, lo que estamos viendo en el transcurso de la semana y lo que estaba mencionando a lo largo de los diferentes ejercicios, se van a evaluar los paréntesis más cercanos y más internos. Entonces, más cercano. Entonces se va a evaluar x dividido 6. Entonces, este resultado de esta división y este resultado de esta división se van a sumar mutuamente. Después, después ya tenemos este valor. Se divide. Entonces, A define A. Entonces, este sería el identificador. Ahora pasamos mm, directamente a la definición de B. B va a tener el identificador A. Acá lo tenemos.
Vamos a tener un multiplicador de A, mm, comenzando por los paréntesis más internos. Comenzando por los paréntesis más internos. Entonces, identificador A es el resultado de esta operación, de esta operación, respectivamente. Ahora, se van a examinar los paréntesis más internos. Entonces, menos 8 dividido entre 2. A ese resultado se le va a restar a x. Después de ese resultado, como acá ya tiene un valor, por el identificador A, se va a dividir A entre este valor. Y ese ya sería el identificador B. Ahora, acá en la definición de C, como ya tenemos el valor de B, entonces sería simplemente hacer la división de identificador B, que es el resultado de estos paréntesis, sobre 12. ¿De dónde salió 12? 12 salió de la forma de la ecuación. Es respectivamente este 12. Ahora, después de esa solución, se va a definir valor de C. Pasamos a la siguiente definición. Se van a hablar los paréntesis más internos. Raíz cuadrada de x se va a dividir entre el identificador C. Este resultado sería D, definición de D. Ahora, definición de D. Ahora, como ya tenemos identificador D, se lo vamos a pasar al identificador E. Entonces sería la división de D entre 5. ¿De dónde salió 5? De la fórmula. Ese resultado se lo va a entregar a E. Entonces sería automáticamente el identificador E igual a este resultado. Se lo va a entregar a identificador F. Pero primero se van a evaluar los paréntesis más internos. Entonces, sería mm, la base elevado 4 veces. Es decir, x por x por x por x. A ese resultado se le va a sumar al identificador E. Después de esto, se le va a asignar el indicador F. Es decir, F es igual a la solución de estos paréntesis, de los paréntesis más internos al más externo o al más cercano. Después ya tenemos la solución de F, se lo vamos a entregar a R, que ya sería para culminar el programa, que sería la respuesta. Paréntesis más internos, el paréntesis más externo o más cercanos. Lo mismo, aplica raíz cuadrada de x, se le va a entregar a la división con f. Es decir, f sale este resultado. Entonces, ese resultado se va a dividir con la raíz cuadrada de x. Ahora, ya tenemos identificado r. Entonces, ya podemos proceder, o ya el programa Racket ya puede proceder a la impresión del resultado en pantalla. El resultado de la ecuación para un valor de lilla A es de lilla A, o ya después de cada tililla A va un valor numérico, entonces X ya lo tenemos, que fue la definición que dio por lectura de teclado el usuario. Y R sale de todas estas operaciones, de todas estas operaciones, identificadores mutuos, porque se pasaban resultados, hasta llegar al resultado final y ya.
y se puede ya imprimir. Es decir, este ya tiene un valor, X ya tiene un valor y R ya tiene un valor. Por favor, digite el valor que le quiere asignar a X. Vamos a pasar acá directamente. 3 es 46. Vamos a ver. 3 es... Ok. 3 es 46. Puede variar. Entonces, puede variar mucho el ejercicio. Entonces, haciendo un breve paréntesis muy importante y que vale la pena recordar que acá en la definición del identificador A hay una división de estos dos valores. Primer valor, segundo valor. Lo mismo acá en B. Primer valor de A y, o sea, viene siendo el identificador A, este resultado con este resultado, o sea, división. Ya para finalizar, hacemos dos ejemplos, bueno, otros tres. Digamos que X tiene valor de 3, da 46.76. La parte entera da igual. El problema ya parte de la aproximación del punto flotante. Esto puede ser principalmente por la forma como está segmentada la ecuación principal y también por la no utilización de la función inexacta, como lo estamos mostrando en los anteriores ejercicios. Mostramos otro ejemplo, valor de x, 56 es igual a 13, 14, 18, 9, y otro valor para finalizar, 698, 89, 84 y 1, digamos que x es igual a 1. Se imprime en pantalla lo que tiene que realizar el usuario y se imprime en pantalla el resultado después de evaluar los paréntesis más internos, después de evaluar toda esta ecuación, todos estos identificadores. Muchas gracias.